Biblia y oración. Para una ciudad que busca encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te invito para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón y juntos oremos con ella para contemplar y vivir la misericordia del Señor en medio de nosotros. Oración del Papa Francisco por la sinodalidad. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero, viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le replicaron diciendo: ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo,
y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo en este último día de la semana de esta octava semana de Pascua. Mañana, domingo, estaremos terminando los 8 días de la solemnidad de la resurrección del Señor y continuaremos meditando este misterio salvífico. Al llegar a este día sábado, llama la atención mucho el texto del evangelista Marcos, que pareciera que el evangelista resumiera todo el proceso de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Pero quiero referirme a la manera como Jesús, dice el evangelista, se les apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Pareciera que esto nos dijera que no todo tiempo pasado es mejor. Fíjense ustedes que los discípulos en ese tiempo estaban concentrados en otro tipo de situaciones. Uno muchas veces cree que la gente en tiempo antiguo era más creyente que la de ahora. Y déjenme decirles que lo que yo alcanzo a conocer no es mucho, pero de lo poco que puedo conocer me doy cuenta que en todas las épocas de la historia encontramos situaciones similares a las de ese tiempo, como a las situaciones similares a las que hoy criticamos. Pero esto no es para conformarnos, no, ni más faltaba. Esto es para darnos cuenta de que la vocación a la vida cristiana parte precisamente de esa realidad de sentirnos evangelizados por el querigma. En este caso, por el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso significa querigma. Pero el anuncio no tiene que ver solamente con unas expresiones verbales o con una homilía, una predicación o con un sermón. Va mucho más allá y es con las mismas actitudes. Evangelizar, llevar la palabra de el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor tiene una intención básica. No es hacer historia exacta o una crónica fiel o un video o un reportaje de sucesos. No. Ante todo es que nosotros en este tiempo tengamos una experiencia personal con Jesús de Nazaret. Es allí donde nosotros precisamente encontramos la clave de este anuncio, de este querigma. Y no es una experiencia mística, podríamos decirlo, o misticoide. Grandes santos han tenido experiencias místicas durante la historia y han dejado para ellos una evangelización. Pero en este caso es cómo podemos llevar esta evangelización y que haga crecer la fe de otras personas. Veamos en 4 puntos lo que puede significar las apariciones del resucitado para nosotros y que nos pueda servir estos 4 puntos precisamente para ir creciendo en la fe e ir creciendo en esa experiencia personal con Cristo. Comencemos con la primera. Uno de los puntos importantes de las apariciones del Señor es que la iniciativa parte siempre del mismo Cristo. No es que los discípulos ni las mujeres en ese tiempo se pusieron a buscar a Jesús entre las piedras para ver si apareció o no. No, la iniciativa parte del mismo Señor.
Ninguna aparición sucede en sueños, ni en estampas, ni es provocado por una ilusión o una alucinación de los discípulos. Así no se narra en los textos bíblicos. Se da como una presencia muy espontánea y podríamos decir muy humana. Un segundo, digamos como punto importante para entender mejor las apariciones del Señor resucitado y hacer crecer nuestra fe, es que Jesús no es reconocido de primerazo, como dirían algunos, o en un primer instante. Fíjense que los discípulos pareciera que vivieran un proceso de la duda, del confrontarlos después de la experiencia de la cruz y del Calvario. El Señor no les infunde a la fuerza su presencia, sino que poco a poco es como un modelo, o podríamos decir un camino pedagógico. Así es para nosotros, y muchos de nosotros, si logramos percatarlo y aceptarlo. Con nosotros el mismo Jesús hace hoy lo mismo. Es un proceso que nos va llevando. Algunos lo captan rápidamente, otros a mediano plazo y otros más despacio. Un tercer punto importante para hacer crecer la fe en el resucitado es que mediante ese proceso de crecimiento de fe, entonces reconocemos al Señor. Los discípulos de Emaús, fíjense ustedes lo que leímos la semana anterior o esta semana que está terminando. Los discípulos de Emaús es el claro ejemplo de cómo el Señor hace un proceso de crecimiento en la fe. Primero los escucha. Primero ve sus intenciones que son de pesimismo, de aburrimiento, de desespero. Luego el Señor les confronta y les da una catequesis, los evangeliza desde el Antiguo Testamento y pasa luego a que lo reconozcan en el partir el pan, en la Eucaristía. Y el cuarto y último punto que podría decir es el envío. El envío para el testimonio y la evangelización. Los discípulos, como nosotros, estamos llamados a ser testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección con un espíritu alegre. En medio de las dificultades que tenemos, pues aprovechemos también para expresar una sonrisa. Muchas personas y muchos cristianos católicos nos quedamos o se quedan en el pesimismo de la vida. Y entonces Cristo ha resucitado, pero desafortunadamente morimos muchos de nosotros y nos enterramos. Las apariciones del resucitado suscitan algo muy importante, y es que el Señor no se quedó encerrado en el sepulcro. No se quedó encerrado en la muerte, ni en la destrucción, ni en que todo se acabó, como los discípulos pensaban en ese tiempo, y seguramente hoy muchos de nosotros también creemos que todo se ha acabado, que ya no funciona, o sea, se pierde la esperanza en síntesis. Aquí es necesario el testimonio. Miremos la historia de la iglesia rápidamente, y es cuántos santos, hombres y mujeres, dieron testimonio del Señor, hasta con la sangre derramada, con el martirio. ¿Cuántos otros no salieron a evangelizar con su forma de vida, con su espíritu alegre, con su acercamiento a los pobres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, aún a los obreros, a las mujeres en sus diversas presencias o vivencias? En fin, de distinta manera se puede llegar a evangelizar. Y la evangelización que sea acorde con la palabra de Dios y con la enseñanza de la iglesia. Pero todo esto, mañana domingo lo vamos a ver, es celebrativo. No se puede quedar aparte de la celebración. Desafortunadamente muchos católicos hemos desconectado la vivencia, la experiencia de la vida diaria con la celebración del domingo. Y por eso nos quedamos cortos y nos perdemos muchas veces en el caminar de la historia. Así pues que bienvenidos nuevamente a este tiempo pascual. Seguiremos caminando otros días más, madurando este misterio de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Recuérdalo, eso se llama el anuncio, el querigma. Y qué tan importante es que podamos esto también enseñarlo a los niños antes de
entregarles un celular. Más bien enseñémosles un poquito de Dios, de su Hijo. Eso va creciendo, va calando en las venas de nuestros niños, cosa que cuando lleguen a la adolescencia ya van evangelizados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti. Amén. Quiero invitarles a todos para que invoquemos a la Santísima Virgen María en este tiempo pascual y digamos: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya.